Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos con Fernanda Vallejos, economista. Gracias, Fernanda, por acompañarnos. No, gracias a vos. La idea es escucharla, preguntarle qué es lo que viene en economía. En pocos días va a asumir el nuevo presidente electo por el pueblo argentino, Mauricio Macri, y queremos saber qué es lo que viene ante tantas conjeturas, rumores, datos, información, anuncios. ¿Cómo ves este proceso político que tiene un fuerte condimento económico? Pero antes de que me contestes cómo lo ves, ¿de dónde venimos? ¿Qué Argentina va a encontrar Mauricio Macri? Bueno, va a encontrar una Argentina que ha retomado en los últimos periodos el sendero de crecimiento, una Argentina inscripta, por supuesto, en un mundo complejo, en una crisis internacional que no cesa, y esto, por supuesto, implica desafíos extra para nuestra economía. Va a encontrar una Argentina con lo que es el desafío estructural que nuestra economía ha tenido a lo largo de esa historia, que tiene que ver con la restricción externa, y esto es algo en lo que coincidimos todos de un lado y del otro de la vereda, y va a encontrar fundamentalmente, yo diría que si uno tuviera que mirar a esos indicadores que son los fundamentales a la hora de juzgar la salud de una economía, con una situación de empleo muy buena en términos históricos, con los niveles de desocupación más bajos desde el año 87, con una tasa de desocupación por debajo del 6%, con una industria que se ha vuelto a poner en marcha en los últimos 12 años, y entonces creo que también para el presidente electo está entre sus desafíos la preservación de todo eso que sin lugar a dudas es una conquista del pueblo argentino, de nuestros empresarios, de nuestros capitalistas nacionales, nuestras pequeñas y medianas empresas y del conjunto de los trabajadores que efectivamente han vuelto a poner en pie esta Argentina que venía muy arrasada después de 3 décadas de neoliberalismo, ¿no? Cuando vos decís restricciones externas, ¿te referís a lo que vulgarmente se denomina el cepo? Me refiero a un escenario de escasez relativo de divisas, donde tenemos por un lado un saldo comercial que a lo largo de estos últimos 12 años ha sido siempre positivo, superavitario, a diferencia de lo que ocurría durante toda la época de la convertibilidad, pero que por impacto de la crisis internacional ha visto desplomarse las exportaciones de la Argentina. Bueno, en realidad el comercio internacional a escala global se ha desplomado. Hace pocos días atrás publicaba la Organización Mundial del Comercio un último informe donde se corrige justamente a la baja nuevamente los guarismos para lo que es el crecimiento del comercio global, con niveles que están por debajo de la mitad de lo que crecía antes de la crisis, que está allá por el 2007-2008, y con una Argentina al mismo tiempo que ha tenido tasas de crecimiento muy aceleradas durante gran parte de esta última década, de la mano con una expansión de nuestra industria, lo cual implica una expansión también acelerada de nuestra demanda de importaciones. A veces desde la oposición, antes de entrar a analizar cuestiones más puntuales que ha anunciado el presidente y su equipo, el presidente electo y su equipo económico, se señala, y también algunas voces críticas incluso dentro del oficialismo, que en el tema de importaciones trabajamos como mirando mucho la década del 80, del 70 o del 60 del siglo pasado, que para nosotros es reciente, pero es el siglo pasado, y no entendimos el fenómeno de la economía mundial que ha variado sustancialmente respecto a aquella economía, aquella producción de los 50, los 60, los 70, que es el paradigma que tenemos del estado de bienestar que se construyó con el peronismo. ¿Es así? ¿Es una crítica fácil? ¿Es más complejo? Sí, a ver, es indudable, por supuesto, que los patrones del comercio internacional y de la producción global se han alterado en las últimas décadas. También me parece que en ese contexto hay un poco de crítica fácil, ¿no? Y esto no significa no hacer tal vez una autocrítica, pero sí poner las cosas en su justo punto. La verdad es que, a ver, cuando Néstor Kirchner arrancó en el 2003, esto era tierra arrasada, digo, eso me parece
parece que no lo puede discutir nadie. Teníamos prácticamente 1 de cada 4 compatriotas que quería conseguir trabajo, no podía conseguirlo. Teníamos industrias que habían bajado sus persianas durante años, se habían despedido a cientos de miles de trabajadores, y había que reconstruir todo eso. Bueno, se empezó reconstruyendo el mercado interno, se empezó reconstruyendo el empleo, se empezó reconstruyendo el salario, se empezó reconstruyendo a partir de lo que denominamos sintéticamente la inclusión social, que fue también incorporar a los trabajadores pasivos, a nuestros jubilados, a nuestros pensionados, restaurar derechos que se habían perdido en la Argentina, igualar a muchos argentinos que se nos estaban prácticamente cayendo del mapa, y tal vez en el transcurso de ese proceso, porque esto también hay que entenderlo de manera dinámica y como un proceso, estamos hoy en el momento, o por lo menos desde hace algunos años, pero no desde el arranque de este proceso, en el verdadero punto de quiebre, en el verdadero punto de inflexión, donde indudablemente la Argentina, habiendo ya alcanzado un piso que garantizan condiciones de vida digna para la gran mayoría de los argentinos y donde hemos desterrado los problemas acuciantes que tenía la Argentina a comienzos de la década, indudablemente hoy estamos sí en condiciones y frente al desafío de pensar una economía más planificada, para lo cual, y tal vez atando con lo que decías en tu introducción, ¿no? Y pensando en esta presidencia que comienza y en este cambio de gobierno y de signo político al frente del Estado Nacional, también está el desafío de cómo seguir fortaleciendo al Estado. Por eso me parece que esto también es un desafío, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol que va a asumir al Estado frente a estos desafíos enormes que tiene la Argentina por delante, frente a la posibilidad de consolidar definitivamente un esquema de desarrollo económico y social que me parece que es en materia económica y también en materia política una de las grandes aspiraciones que no tengo dudas los 40 millones de argentinos perseguimos y hemos perseguido a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cómo pensás que va a accionar Macri como presidente con el Estado respecto a la economía, teniendo en cuenta que muchos de sus economistas, uno los ha escuchado en sus declaraciones hasta hace muy poco tiempo, planteaban que el gran ordenador es el mercado? Macri, el conjunto de los economistas que lo acompañan y la fuerza política que conforman representan claramente una visión, uno podría decir de derecha o neoliberal, si lo mira más desde el punto de vista estrictamente económico, y la verdad es que sí, se han referido, no solamente en el último tramo, sino a lo largo de todo su recorrido político, al mercado como un ordenador privilegiado antes que el Estado, pero además en lo personal preocupan algunas de las propuestas puntuales que se han esbozado en el tramo de campaña y que habrá que ver cómo se implementan una vez que efectivamente asuman en sus cargos, ¿no? La verdad es que es algo que preocupa no solo a los economistas que aspiramos a que la Argentina consolide definitivamente su desarrollo, sino a los actores reales que forman parte de ese desarrollo potencial, a los pequeños y medianos empresarios, también a muchos grandes empresarios nacionales y por supuesto al conjunto de los trabajadores. Es muy reciente la experiencia de los 90, nos permite tener presentes cuáles son los corolarios de este tipo de políticas. Por eso me parece que ese conjunto de políticas, sumado a otra serie de anuncios que tienen que ver con la eliminación de subsidios que impactaría en tarifas más caras de los servicios públicos para los hogares, la eliminación de retenciones que también impactaría en precios más altos para el caso de lo que es la canasta alimentaria. Por supuesto, bueno, el levantamiento del cepo también tiene un impacto directo sobre los precios y por lo tanto
tanto sobre los ingresos reales, sobre la capacidad de compra de los salarios y de los ingresos de los argentinos en general, y todo esto que deprime el consumo a nivel agregado, la capacidad de consumir de los argentinos, también termina, por supuesto, afectando a la industria y al empleo, porque cuando no se consume se produce menos porque hay menos demanda, y cuando se produce menos se necesitan menos trabajadores y allí se empieza a destruir el empleo. Esto es lo que sucedió en los 90. ¿Vos te imaginás que hoy, a partir del 10 de diciembre, su gobierno va a impulsar una apertura irrestricta de productos importados en perjuicio de nuestra industria? Bueno, esto es lo que han dicho algunos de sus economistas durante el tramo de campaña. Uno tiene la aspiración de que, más allá de lo que se dice o de lo que a veces se vuelcan papeles de consultoras o se escribe en una hoja, pueda ser tamizado por la praxis, la acción política, la práctica de la política, una vez que uno se enfrenta con la responsabilidad de llevar adelante un Estado con todo lo que eso implica y lo que se pone en juego, ¿no? Y que uno aspira que en esa lógica de negociación, si se quiere, con los actores de la economía real, estos postulados sean por lo menos revisados, ¿no? ¿Cómo te imaginas al gobierno de Mauricio Macri, al Ministerio de Economía y el dólar? ¿Cómo lo van a administrar? ¿Va a haber shock? ¿Va a ser gradual? Mira, Prat Guy, que ahora ya está definido que va a quedar a cargo de la cartera económica, fue muy explícito en cuanto a la política cambiaria que él cree que hay que llevar adelante, y habló de un tipo de cambio elevándose de manera sustantiva. No dio precisiones, pero en cuanto al nivel, porque creo que nadie sabe cuál es el nivel que el tipo de cambio puede llegar a alcanzar, pero estamos hablando de lo que ellos han mencionado, de un tipo de cambio que puede ir entre los niveles en los que se ubica el contado con liqui, el así llamado contado con liqui, y el tipo de cambio que opera en el mercado ilegal del dólar, es decir, un dólar entre 14 y medio, 15 pesos y medio, lo cual implica un salto cambiario importante respecto al nivel en el que ahora estamos, e insisto, con un impacto sustantivo, primero sobre los precios, porque a ver, acá ellos dicen, perdona que te interrumpa, sí. Ellos dicen que los precios ya han subido y que no va a haber una corrida de precios si el dólar se modifica. Bueno, eso es falso. Es falso, mira, la práctica solamente los desmiente. En los últimos días estamos viendo cómo muchos productores en diferentes segmentos y comercializadores están subiendo los precios anticipándose a la devaluación después de que Macri ganó las elecciones, porque dan por descontado que efectivamente se va a implementar la política que han dicho que iban a implementar en materia cambiaria. Para empezar, tenés que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. Y si al baño vas, y si estornudas, y si la basura sacas, o sea, vos y pasas. Antes y después de comer, la canilla prende con cualquier jabón. Enjuágate y sécate bien. Para terminar, tienes que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. Es tu mundo. Date una vuelta.
El equipo del ingeniero Macri, del presidente electo, Mauricio Macri, económico, ¿es homogéneo o tiene matices? Tiene matices, por supuesto, porque ninguna individualidad es exactamente igual a la otra, ¿no? Pero yo creo que hay una homogeneidad más o menos importante respecto... En un mundo globalizado, donde el mercado es el que ordena, el concepto independencia económica, soberanía política queda de lado, porque son conceptos, idea, fuerza ligados a lo nacional. Absolutamente. En un mercado, reitero, en un mundo globalizado, el mercado se subordina a esa lógica y nuestra economía también se terminaría subordinando a esa lógica internacional. Vos fijate que, sin ir más lejos y hablando de soberanía, Aranguren, el ex titular de Shell, que ahora va a asumir al frente de la cartera energética, ha manifestado que obtener o alcanzar la soberanía energética, el autoabastecimiento energético, no está dentro de las prioridades para la Argentina, con lo cual me parece que ellos solos responden a esa pregunta. No olvidemos que el principal destino de nuestras exportaciones de manufacturas industriales es justamente el Mercosur y en particular Brasil, es decir, es la región, y esto es así para todos los países. También hay un consenso en materia de desarrollo de que los procesos de integración regional, la construcción de bloques, favorece el desarrollo industrial de las naciones que lo integran. Vos nombrás el Mercosur, todo lo pendiente del Mercosur, todo lo bueno del Mercosur, lo que se está debatiendo, pero en definitiva apunta a la región con una lógica más de autodeterminación. ¿Cómo jugaría eso con la alianza del Pacífico que hoy desarrolla fuertemente Estados Unidos y países hermanos del Pacífico? Y claramente se llevan de los pelos, uno diría, ¿no? ¿Podemos decir que la Alianza del Pacífico es una recreación en chiquito del ALCA? Y por lo menos podemos decir que guarda el mismo espíritu, ¿no? Y que tiene que ver con reubicar, entre comillas, a los países en vías de desarrollo como los nuestros en el lugar que los países centrales siempre han interpretado que nos corresponde ocupar, ¿no? La división internacional del trabajo, del comercio, de la producción. Indudablemente no es un esquema que venga a favorecer el interés de los países en vías de desarrollo, no es un esquema que venga a favorecer un esquema de reindustrialización nacional como el que hemos pretendido darnos en los últimos años, no es un esquema que venga a favorecer justamente las condiciones de mayor independencia económica de nuestras naciones, la nuestra y el resto de las naciones de la región. Y además con un agravante en este contexto en el que estamos, la crisis internacional hace que los países desarrollados hoy hayan visto muy mermada su capacidad de compra de sus propios mercados internos y que por lo tanto vean en los países emergentes, como el caso de la región suramericana, un mercado apetecible a donde colocar la sobreproducción que hoy tienen, ¿no? Los stocks que no alcanzan a absorber sus propios mercados y por lo tanto este tipo de esquema de integración que limita todavía más las posibilidades de autoprotegernos, sumado a una mirada que ya ha esbozado esta alianza Cambiemos respecto de la eliminación de los esquemas de protección sobre nuestra industria y la apertura del comercio internacional, indudablemente coloca a la Argentina en una situación de indefensión que pone en serio riesgo, yo diría, la concepción, una mirada de independencia económica que tiene que ver con fortalecer justamente los pilares de nuestro desarrollo y no con debilitarlos. ¿Cómo te imaginas la negociación con los fondos buitres, con los holdouts de este gobierno de Macri? Y, a ver, uno hace ahí un par de inferencias, ¿no? La necesidad política que ellos se han planteado de eliminar los controles cambiarios, por lo tanto, la necesidad que eso va a implicar de disponer de una cantidad que no sabemos cuál es, pero para satisfacer la demanda de divisas que exista en la economía, tanto de las empresas que busquen girar sin ningún tipo de control utilidades al exterior, de
bueno, sabemos, ¿no?, la historia estructural de fuga de divisas que existe en nuestro país y sin ningún tipo de control, es muy probable pensar que estos esquemas que han tendido a controlarse en los últimos años vuelvan a recrudecer, y en esa lógica, como sucedía en la década del 90, seguramente la Argentina va a tener una necesidad importante de conseguir deuda en el exterior, de endeudarse externamente nuevamente para sustentar ese esquema cambiario que esta nueva administración está pensando. Ojalá que aún en ese contexto de apuro puedan sostener una posición soberana para la Argentina, este nuevo gobierno, y obtener en ese contexto de negociación las mejores condiciones posibles. Esto es a lo que uno aspira, ¿no? Que no se vuelva atrás con un enorme esfuerzo que la Argentina ha hecho, y que las condiciones no disten demasiado de las que la Argentina ha obtenido en acuerdo con la gran mayoría del 93% de los acreedores que sí ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2006, y que fue muy ventajoso para nuestro país. Hay una señora, un señor que recién sintoniza el canal, recién nos está viendo. Resumirle en poquitas palabras cómo te imaginás que va a ser el país que viene con este gobierno. Me lo imagino con un poco de preocupación. Sería muy hipócrita si yo no dijera frontalmente que veo muchas cosas con preocupación. No quiero decir que soy pesimista porque, insisto, me parece que la política siempre tiene un margen para revisar posiciones, y la verdad es que si hoy tuviera que centrar una esperanza, la centraría en que el gobierno de Mauricio Macri, cuando se enfrente efectivamente al Estado en la práctica, cuando se enfrente a los actores reales de la economía y de nuestra sociedad, y en todo caso, cuando implemente, si llega a implementar y no lo revisan antes, las políticas que han dicho que van a implementar, y vean los resultados o la aparición de los primeros corolarios de esas políticas, uno aspira o centra sus esperanzas en que, si hay malos resultados, exista la grandeza de revertir esas políticas y de corregirlos. Y cuando hablo de malos resultados, estoy pensando esencialmente, como decíamos en el arranque, en aquello que me parece que es prioritario y fundamental para todos los argentinos, que es el trabajo, porque a veces cuando uno lo tiene no lo valora tanto, ¿no? Además del accionar del gobierno, que va a tener la legitimidad y la legalidad porque ha ganado las elecciones, también está el rol del pueblo, de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios, industriales, comerciantes, etc. Hay un 52% que votó una idea, para ser justos, esbozada ambiguamente, sin mucha precisión. Hay un 48% que sí votó una idea más precisa, más determinada, que fue lo que planteó Scioli. Lo digo como referencia, ¿no? Para discutir ya el pueblo se expresó, Macri es el legítimo ganador, pero digo, tampoco tiene una luz verde en la autopista como para avanzar. Me parece que hay una luz amarilla. No, se condice con el color del PRO, por indudablemente, ¿no? Indudablemente. Hay prácticamente un 50% de la sociedad que ha aspirado a continuar con las políticas vigentes. Obviamente es un poco menos de la mitad, y por eso efectivamente Mauricio Macri es el presidente electo democráticamente y con todas las de la ley, pero es cierto, no tiene un cheque en blanco, y además estoy convencida que esa mayoría, ese poco más del 50% que votó a Mauricio Macri y a la Alianza Cambiemos, seguramente no lo votó para que se destruya aquello que nos hace bien a los argentinos. Por eso digo, me parece que el trabajo es una cuestión absolutamente fundamental, que tal vez cuando lo tenemos no lo valoramos tanto, pero que nos hace imposible edificar nuestra vida cotidianamente cuando no lo tenemos. La verdad, un análisis preciso, didáctico, porque a veces la economía para nosotros no es fácil de interpretar. Sin embargo, tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Me gustó que hayas hecho eje en el trabajo como el elemento para analizar y medir cómo evoluciona el gobierno de Mauricio Macri, porque a veces el dólar, las inversiones, los fondos buitres, el déficit, hay toda una serie de elementos que podemos saberlo o no, pero lo que sí tenemos claro es si conservamos o no el trabajo
y si la contraprestación por ese trabajo, el salario, es digno. Me parece que va a ser el parámetro que va a determinar el gobierno de Mauricio Macri del 10 de diciembre en adelante, siendo opositores, por supuesto, le decíamos que acierte, porque no está en juego ni el Frente para la Victoria ni Cambiemos, sino el destino de 40 millones de argentinos. Fernanda, te agradezco mucho, muchas gracias. No, gracias a vos, Chino. Nos vemos el próximo domingo, muchas gracias. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga.